Entonces, como yo dije hace poco, los miércoles tenemos esta rúbrica, servir a Dios. Y yo tengo aquí un libro que se llama Convertido a Discípulo. El team se puede sentar, Convertido a Discípulo. Él habla sobre este tema y habla lo siguiente, que toda persona que entrega la vida a Jesús es un convertido. Pero él tiene que ser discipulado, transformado en discípulo seguidor de Jesús. Porque o si no, él va a quedarse igual y hasta va a acabar por ser comido por los leones. Y eso no es bueno. Ahora, yo enseño aquí también que es la responsabilidad de los hermanos más viejos tomar cuenta de los más nuevos. Porque Jesús dijo en aquella altura a sus discípulos, id y hacer discípulos. Aquello que aprendiste de mí, enseñar a los otros. Id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, etcétera, etcétera. Y ellos fueron. Y, por lo tanto, es muy importante que todo el creyente entienda que tiene una llamada. Y por más que usted pueda pensar mucho lo que usted sabe es más que suficiente para traer vida y vida eterna. Pero yo alabo a Dios porque nuestra iglesia, la familia Maná, cree mucho en servir a Dios. Todos nosotros servimos a Dios, cada uno en su lugar, es muy bonito. Por eso estamos ayudando a mucha gente, ¿no? ¿Y qué es hacer discípulos? Es guiar a las personas que convertimos en una forma más personal, acompañándolas, visitándolas, dando para un almuerzo, acompañando a los bautismos, enseñar lo que es el bautismo en las aguas, en el Espíritu Santo, llevando a un grupo familiar, etcétera, etcétera. Y después sí, esas personas son como bebés, ¿no? Son acompañados por los más viejos y ellos también se afirman, quedan fuertes y eso es muy importante y acaban por conocer las grandes bendiciones que Dios tiene. Yo voy a pedir a Cristo y al obispo para hablar sobre los varios temas, varios asuntos que tenemos para servir a Dios, como los grupos familiares, y ya no me acuerdo qué más. Batimos en las aguas. Entonces, ahora yo me voy a sentar. Entonces, esta caminata en verdad comienza con el bautismo, ¿no? Sí. Y ahora explica, a veces hasta es difícil dónde comienza, ¿no? Porque muchas veces la persona, antes de ser bautizada, ¿qué pasa? Comienza en el grupo familiar, mucha gente acaba por ir al grupo familiar, entonces es difícil saber. Sí, a veces la persona del camino tiene un camino, pero a veces no es así. Nosotros hasta tenemos un ejemplo en la Biblia, ¿no? Ellos oyeron hablar, explicar el Evangelio y después comenzaron a orar en lenguas. Entonces bautismo en el Espíritu antes de ser bautizado en las aguas. Es importante explicar eso porque a veces puede ser no ser ese punto 1, 2 y 3. La persona piensa que entonces no puede suceder. Es importante decir eso porque ya vi personas ser bautizadas en el Espíritu Santo de Dios sin haber imposición de hermano o a veces hasta en casa. Sin el pastor haber ministrado, la persona es bautizada, entonces ponen en duda porque no se siguió la forma, todos los puntos que eran supuestos suceder. Y Dios hace como quiere, cuando quiere, y puede cambiar los puntos. Lo importante es que un caminante, entonces más para la izquierda, más para la derecha, pero es siempre igual, que tiene un comienzo. Nosotros tenemos una caminata y pasa estos varios puntos. A veces la persona pasa primero por uno, después por otro, pero lo importante es que nosotros pasamos por todo esto. Tenemos que marcar todas las cosas. Entonces, una de estas cosas es el bautismo, y el bautismo en verdad no es un acto religioso. A veces las personas piensan que el bautismo es así, la persona está habituada en las iglesias y después es una religiosidad, es una ceremonia, pero no es la ceremonia. En verdad es una cosa muy espiritual. Y muchas veces comparamos esto al pueblo de Israel que salió de Egipto y pasa por el Mar Rojo. Sí, en verdad el acto de bautismo puede ser de las cosas más poderosas y más importantes que suceden en la vida de un creyente. O puede ser nada. Puede ser un baño, como estaba diciendo. Otros lo hacen.
O entonces la persona va en la fe, no tengo que hacer el bautismo para tener suerte en la vida, las circunstancias de mi vida cambiar. Y de hecho ese no es el fundamento del bautismo. El fundamento de la persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador y quiere dejar una vida vieja, una vida antigua para atrás, desea no ser aquello que es, sino que quiere tener una vida nueva con Dios, donde va a aprender a vivir desde el inicio con Dios. En cuanto él hace este acto de fe, en que muere, en este caso, muere Pedro y resucita un nuevo Pedro con Jesucristo, en verdad es tan importante que en la iglesia primitiva, cuando la persona era bautizada, era tan importante que también cambiaba de nombre. Por eso la sal deja de ser sal y pasa a ser Pablo, por ejemplo. Y eso es un cambio de vida. Mucha gente quiere cambiar de vida sin cambiar aquí dentro en el corazón. Piensa que es solo una ceremonia y esta cosa va a ser un cambio, pero el cambio tiene que ser nuestra decisión si nosotros queremos quebrar con el pasado. Aquello que nosotros hacíamos, exactamente cambiar nuestra manera de vivir. Entonces bautismo es esta cosa que la persona decide es ahora. Se terminó, voy a morir para mí mismo. Entonces ahí comienza esta nueva vida. Y uno de los frutos comienza a ser diferente, la persona comienza a vivir de una manera diferente, los frutos comienzan a ser diferentes. Por lo tanto, nosotros explicamos esto porque si no las personas no entienden qué es esto del bautismo. Yo ya fui bautizado cuando era pequeño, cuando era bebé. Y no tiene sentido porque nosotros no bautizamos, por ejemplo, los bebés, porque el bautismo tiene que haber algo que es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento de la vida, el bebé no tiene arrepentimiento de nada, solo ensucia el pañal, llora. No es propiamente algo que no tiene conciencia. Entonces bautizar un niño o querer hacer valer ese bautismo para la nueva vida con Jesucristo no tiene cualquier significado. Entonces la persona cuando fue bautizada porque alguien llevó, no se arrepintió de nada. Y es necesario, de hecho, nosotros cuando hablamos del bautismo, el arrepentimiento, no quiero saber de esto, quiero una nueva vida con Cristo. Y esa nueva vida trae cosas nuevas, trae de hecho nuevos frutos o algunos frutos, porque si la persona hace eso, es en medio de una hija u otra cosa, en vez de eso, mira, voy a las aguas, puede ser que funcione, eso no es nada. Es como la obispa estaba diciendo, eso no es nada, pero la persona viene con fe en aquello que Jesús dice y va a las aguas, de hecho, nace una nueva criatura, donde la persona cambia aquí dentro, cambia la manera como mira a los otros, la manera como mira las circunstancias, como mira para ellos mismos, porque nació en el cuerpo. Eso es un misterio. Uno de los grandes líderes religiosos en el tiempo de Jesús no entendía eso cuando Jesús dice que tienen que nacer de nuevo. Nicodemo dijo, pero ¿cómo voy a hacer eso? Voy a volver a la barriga de mi madre con este tamaño. Voy a tener que volver a la barriga de mi madre y volver a nacer de nuevo. Jesús dijo, aquel que nace en carne es carne, aquel que nace en espíritu es espíritu. Y es exactamente eso, es el espíritu del agua, es nacer en el espíritu aquí dentro. No tiene que volver a la barriga de la madre, no va a hablar al bebé. Es así, él se vuelve una nueva criatura en el corazón, es eso mismo. Y hasta como Jesús habló, ¿no? Cuando Jesús dio el mandamiento de ir a predicar, él dijo, quien cree, ¿no? Quien cree y ser bautizado será salvo. Entonces, eso hace parte de nuestra caminata, porque también hay personas que porque ya fueron bautizadas piensan, entonces eso ya está. Y a veces esta persona dice, el bautismo ya no es necesario, es de corazón. No, Jesús habló eso mismo específico. Y es un hecho que la persona dice que es de corazón. Claro que tiene que ser una decisión de corazón, pero tiene que ser algo externo para que sea visto por las personas a nuestro alrededor, para que nosotros tomemos una posición. Porque si yo tomo una decisión de esta, si nadie va, entonces no es tan serio, no quiero que los otros sepan. No, el bautismo es algo para que los otros sepan, para que Dios sepa que tomé esta decisión, para que los ángeles vean, para que el diablo sepa que no quiero nada más con él, para que las personas sepan que comienza una nueva vida, una nueva caminata. Porque nadie consigue ser mayor que el maestro, ¿no? Y el propio Jesús, no teniendo necesidad del bautismo, porque él nunca pecó, él también fue bautizado y dijo, porque él tiene que ser nuestro ejemplo. Él fue al agua y no había nadie con el corazón más puro que él. Entonces cuando alguien dice, no, Dios ve mi corazón, nadie tiene un corazón mejor que el Jesús. Y si él es nuestro ejemplo, no solo en el testimonio exterior, sino para que todos vean.
También en su testimonio es necesario que la persona haga esta caminata. Y es una caminata que muchos piensan que es bautizado porque es una tradición religiosa. La mayor parte de las personas piensan que fue bautizado en la iglesia tradicional como bebé y piensa que, bueno, esto resuelve todo, ahora voy para el cielo. Piensa que es un sello para la salvación y piensa que eso es la única cosa que tiene que pasar. Y cuando mira para la Biblia, para la iglesia evangélica, no tiene que ver con la iglesia evangélica. Jesús inventó, no fue la iglesia semanal y el apóstol. Cuando mira para la iglesia, entonces si soy salvo, yo tengo que hacer esta caminata, entonces voy al bautismo. Y no pasa nada, no, es solo el inicio. Como la obispa estaba diciendo, esto se compara con el pueblo de Egipto que atravesó el Mar Rojo, pero no paró después de ahí. Continuó una caminata que es pública, como el convertido a discípulo. Cuando ellos pasaron por el Mar Rojo, no había camino para atrás. Y esto es importante entender. El camino, el bautismo es una decisión que la persona toma, que quiebra el pasado, no hay volver para atrás. La persona no va a vivir esta manera, la persona va a comenzar a vivir de otra manera completamente diferente. Se terminó ese camino ya no existe. Entonces, esta comparación, el pueblo salió de Egipto, pasó por el Mar Rojo, pasó lo imposible, nació de nuevo y ahí comienza una nueva vida, que es una caminata donde la persona va a aprender a vivir a la manera de Dios, porque no es en un instante, la persona no es bautizada y después ya es un santo. Habla todo bien, hace todo bien, es una persona maravillosa, solo tiene testimonio, solo anda en amor, solo perdona, solo hace todo bien. Ya no tiene nada que ver con esta persona cuando no era bautizado, no. Es una caminata. Es una secuencia de decisiones, cosas que tenemos que aprender, tenemos que oír, tenemos que comenzar a hacer y así la persona va a comenzar su caminata. Es verdad, hay cosas interesantes que la obispa dijo y una de ellas es cuando la persona, esto me gusta mucho, estamos siempre en obras. Yo tengo algunos años de creyente y aún estoy en obras. No nos debemos desesperar con eso. Tenemos que pensar en esta caminata donde mañana soy mejor que lo que fui antes. Una caminata que cada vez estamos más parecidos con Jesucristo. Entonces siempre estamos en obras. Y la obispa hizo una referencia que era, después de atravesar el Mar Rojo, el bautismo, ya no volvemos atrás. Y esto es algo muy serio porque cuando miramos para el Viejo Testamento, el problema del pueblo, que nunca llegó a la tierra prometida, fue el problema de ellos, el que siempre estaban intentando volver a Egipto. Ese es el origen de muchos creyentes. Después de atravesar ese Mar Rojo, el bautismo, desean volver para atrás. Eso es un circuito que da problemas y los demonios entran. Y yo estoy diciendo esto no para poner miedo a nadie, sino que esto viene en tu vida, a veces por ignorancia, porque piensas, no hay barco para volver. La cuestión es que la persona queda ahí, que en el desierto no va ni para un lado ni para el otro, no funciona con Dios y esa es de las cosas más tristes. En cuanto la persona tiene esta caminata, tiene a Jesús que murió por nosotros y la persona ya vio eso, ya fue bautizada, está en ese camino, entonces tenemos que ir a la tierra prometida. Aquellos que, bueno, entonces en esta caminata nosotros también tenemos el grupo familiar que tiene un propósito. Grupo familiar no es un club. A veces la persona piensa, esto está bueno, estoy aquí con mis amigos, estamos aquí juntos. Después viene otra persona que no conoce. Estábamos tan bien, ya cantamos, nos conocimos. Es un convivio maravilloso. Pero el grupo familiar no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con esto. Un grupo familiar tiene un propósito y este propósito es muy serio. Es cuando la persona entra, que nosotros enseñamos cosas que nosotros no tenemos para enseñar en la iglesia y donde enseñamos los rudimentos del cristianismo. Aquellas que son las bases cuando compramos una persona y la Biblia compara una persona.
a parte visível, o que Entonces dá tiene la vida, parte o que a visible, pessoa vê, lo que la persona ve, tem a parte pero mais después tiene la importante. parte más importante que son las Se a raíces. árvore não tem raiz, Porque si el árbol no tiene raíz, en primer lugar va a se ele caer. não tem raiz, ele não vai Si ter no fruto, tiene raíz, no va a tener fruto, porque ele não tem nada porque él no para se tiene nada alimentar. para Se ele tem alimentarse. poucas árvores, Si él tiene ele pocos ele árboles, também cai. él también Então, na cae. verdade, o mais importante Entonces, en verdad, lo más importante son los são as rudimentos, raízes. son É las este raíces. ensinamento que nós Y esta ensinamos enseñanza nos enseñamos en los grupos familiares. propósitos do grupo Es familiar. uno de los É propósitos nós de grupos ensinamos familiares, estas coisas enseñar que estas fazem cosas que a pessoa fique enraizada que hace que la persona na quede palavra de enraizada Deus, sabendo en la quem é palabra de Deus, Dios, sabiendo quem quién é o es diabo, Dios, quién quais es são el as táticas diablo, do diabo, saber como las que nós tácticas del oramos, diablo, como cómo nós enchemos o oramos, nosso coração cómo com a llenamos palavra de nuestro Deus. corazón con la Porque palabra de então, Dios, automaticamente, porque os frutos vão ter. automáticamente Há tanta gente los que já frutos está se ven. concentrada nos frutos, eu quero os Hay frutos, personas que quero están ser concentradas en assim. los frutos, yo Tudo quiero ser começa nas así, pero todo raízes. comienza en las Tudo raíces, começa lá. todo Tudo comienza começa lá. allá. Aquilo que não se vê, Aquello que no se ve, acontece na nossa aquello vida, que quando pasa en a pessoa nuestra está vida cuando la sozinha com persona está Deus, quando a solo con pessoa lê a Dios, Bíblia, cuando la persona lee la Biblia. é ali que começa. Es ahí No que grupo comienza, es en el grupo familiar, uno de los propósitos es este, que el nuevo convertido entra, él comienza poder-se alimentar a poder alimentarse con comida verdadera, con la palabra de Dios, para que pueda tener fruto, para que sua vida então para que su vida automáticamente comience a cambiar. Há uma ilustração, na verdade, a história Hay una ilustración en los grupos familiares. sim. Começa com um sonho que o apóstolo tem de um supermercado na altura maior que havia. Es como había en Cascais, Na altura devia ser se calhar Pão de Açúcar ou qualquer coisa assim. era algo así. E nesse supermercado, Y en ese supermercado el apóstol veía mães a abandonarem os filhos las madres abandonar coisa desse género. cualquier cosa de ese género. carrinha estava cheia de comida, Las carreras estaban llenas de comidas, Está comida e no estaba aquí comida, E isso exemplifica bem y eso queda bien, ¿no? naquela Aquello que quería transmitir a nosotros. começando pelo apóstolo. Claro que comenzando por el apóstol. ¿Qué es un grupo familiar? El grupo familiar comienza por ser a la manera de cuidar a los bebés. Es imposible un pastor solo a acompañar a 30, 40, 50, 60 personas. Impossível. Es imposible hacer eso solo. Entonces los grupos familiares, de hecho, Não vou dizer enfermarias. no voy a decir enfermería, sino versarios, donde se van a cuidar de esos bebés, de esos nuevos convertidos. Es la visión que la iglesia tiene para cuidar a esos nuevos convertidos, para que ellos no mueran, para que no dejen a Jesús, no dejen la iglesia, sino que se queden con esas raíces fuertes, nutridas, Não serem facilmente enganados. para no ser fácilmente engañados, Conhecimento porque ellos van a ganar conocimiento, na palavra. Vão ficar firmes. van a quedarse firmes en Jesús, en la palabra y después en la iglesia. quando estão atacadas, né? Y después cuando están atacados, muchas veces que ellos no saben, Está para ensinar, então queda, entonces no funciona, solo tengo problemas, está allá el líder para ayudar. faz assim, então vai assim devagarinho, Va así despacio como que se adapta a palavra para adaptarse la palabra en esa situación. En verdad es como un padre en las circunstancias de la vida, los problemas, é uma coisa grande, é uma coisa enorme, y es una cosa grande, es el fin del mundo, Vai orientando e o líder do y va orientando, papel de orientar, tiene ese papel, claro, na vida normal, claro, nas coisas de Deus. E a pessoa en las cosas de Dios y la persona va creciendo dando a sua salvação, vai crescendo no seu coração e vai tendo frutos. y va teniendo frutos, va teniendo buenos resultados en su vida. O mundo, vencer o diabo, ganhar amizades, amar. Ganar amistades también, que es algo muy importante. Portanto, acabamos por nos Acabamos por socializarnos, tener nuestras amistades dentro de los creyentes, que es muy importante. Mi abuela decía, ¿no? diz-me o que com é que ela quem, dizia? Que decía, Ah, ok, sim. diz-me com quem andas, dime con quién andas y te diré quién eres, o algo así. Entonces, ahora me puse nervioso. Fue la presión. minha avó dizia, Todos querían saber lo que mi abuela decía. e é uma verdade. Y es una verdad. Tanto é verdade que os pais têm sempre Los padres siempre tienen preocupación con las compañías de los hijos, porque esas compañías van a determinar el camino de sus hijos. Y es así cuando hablamos de la iglesia, las compañías de los nuevos convertidos determinan sus resultados, determinan si fican firmes en Jesucristo, o si pierden el mundo, o si pierden su salvación. Y después otro propósito, ¿no?, del grupo familiar. La primera es transformar al nuevo convertido en discípulo, aquel que está sirviendo, aquel que está siguiendo a Dios. O próximo passo é que Y después el próximo paso es que se vuelva un siervo de Dios. está lá para ouvir
ouvia para ele que no solo está escuchando para él vencer, sino que también comienza a ayudar a otras personas a evangelizar, a pensar en las otras personas. a servir a Deus. Comienza a servir a Dios, evangelizando, haciendo otras cosas, comenzando también a liderar el grupo familiar. É o propósito. Porque na Y esto también es el propósito, porque en verdad el cristianismo, este camino, é para eu me converter, no es para convertirme, no es para tener la vida eterna y se terminó. que nós entregamos El momento que entregamos la vida a Jesús, mas ficamos com esta missão. nosotros nos quedamos con esta misión. Nosotros Fazer parte do somos, negócio de Deus, por dizer. Deus confia hacemos em parte nós del uma negocio de missão. Dios, A partir de nós, ele confia em nós com a salvação dos outros. con la salvación de las otras personas. Entonces, no es solo yo y mi futuro, mi vida eterna, sino que a partir de ahí Dios cuenta con nosotros porque nosotros expandimos esas noticias para que otras personas también tengan un encuentro con Dios. Também diz, né? Por eso Jesús también dijo, Os mais importantes, los dos mandamientos, amar a Deus. la primera es amar a Dios y la segunda es amar a las otras personas. Porque cristianismo Só eu e Deus. no es solo Dios y yo. Deus, pronto, claro. Dios y yo, claro, Dios en primer lugar, pero también son todas las otras personas a nuestro alrededor, porque Dios quiso una familia. Todas as pessoas ao nosso Y todas las personas a nuestro alrededor también precisan de Jesús. Entonces, cuando hablamos de un grupo familiar, claro, comienza el nuevo convertido. está perdido, pronto, como Está perdido, comenzó ahora, até discípulo, ele hasta un começa a fazer discípulo, coisas à maneira de Deus, mas então ele vai se tornar pero después se vuelve un siervo de Dios. Aquel que va a entrar no plano que Deus tem. en el plan que Dios tiene para su vida, Ajuda a para que Él sirva a Dios, para que más personas también encuentren la salvación. Es verdad. Sim. Há uma coisa. Quanto a pessoa recebe Porque cuando la persona recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, muchas veces tiene problemas en su vida. eu diria que 90% das pessoas Y el 90% de las personas que vienen a la iglesia comienzan así. estatística é apenas número fictício, Es solo un número. a proporcionalidade. O que é que acontece? ¿Qué pasa? Acontece que de facto Deus nos chama. Pasa que Dios nos llama y viene a ayudar a nuestra vida y tiene un objetivo. Y durante mucho tiempo, a pesar de ir al grupo familiar, Pela graça de Deus eu não por la gracia de Dios, nunca tuve un problema de salud. e não era nenhuma dessas razões. Portanto, vim Por lo tanto, dizer assim. E muito cedo comecei a servir a Deus. Mas só a uma determinada altura, pero una determinada altura me hizo un versículo que eu muitas vezes, e por isso eu às vezes compreendo que a veces entiendo que las personas oyen con los oídos, pero no con el corazón. também tinha ouvido aquele versículo várias vezes Yo había oído esse versículo que é quando diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, que es profetas, doutores, pastores, el pastor, doctor, santos, que somos nós, que son nosotros. Era la obra del ministerio. há uma chamada Entonces hay una llamada que es para todos nosotros. para resolver a nossa vida, ele deseja isso, Él desea resolver nuestra vida. Jesús pagó por eso. Pero ese no es el centro del Evangelio. da vontade de Deus para a nossa El centro de la voluntad de Dios para nuestra vida es que todos nosotros estemos involucrados en la obra, en el ministerio, para capacitar cada um de nós. para capacitarnos y hacer nuestra llamada. O sucesso, a pessoa só vai Y el verdadero éxito quanto, va a ser feliz quanto encontra o cuando encuentra su papel ministério. en el ministerio que Dios tiene para ellos. Aí é que começa a verdadeira. Ahí es que comienza la verdadera felicidad. Isso, a pessoa Sin eso la persona puede tener su vida resuelta, pero siempre hay algo que no está bien. Por lo tanto, el grupo familiar ayuda a suceder esto, a cambiar ese pensamiento que yo no estoy aquí solo para Dios darme más dinero, solo para Dios sanarme, até porque muita gente, hasta porque mucha gente cuando tiene estos principios va a la iglesia, viene muchas veces, las personas son curadas de cáncer, SIDA y esas cosas, voltou lá para fora, deixou Jesus, não é? después dejan a Jesús, dejan la iglesia Passado tempo, y pasado un tiempo acaban por volver y otros no tuvieron otra oportunidad, murieron, no entendieron por qué volvió, no entendieron en dónde fallaron, porque muchas de esas personas no tuvieron tiempo para crear raíces, pues pensaron que no era importante ir a un grupo familiar, pensaron que no era importante ir los domingos, los viernes, novamente cá fora, ele não tinha raiz, aquela tempestade. no tenía raíces. Portanto, quando nós estamos no grupo familiar, aprendemos não só a reter aquilo que Deus nos Entonces en el grupo familiar que entendemos que hacemos parte de un plan mucho mayor, así como la obispa estaba diciendo, ese negocio de Dios, ese reino de Dios, donde la iglesia tiene una estructura para Jesús crecer dentro de ti da obra do mistério.
y parte de la obra del ministerio. Eso quiere decir que todos nosotros tenemos esa llamada. Efésios já vou errar 4 qualquer coisa. Aquel versículo no pone a nadie afuera. Dirigido aos santos. Aquello es dirigido a los santos que somos todos nosotros que somos justificados por Jesucristo. No hay personas que dicen, pero yo no hago parte de eso. No, todos hacemos parte de eso. En cuanto Dios nos llama, es para eso. A verdade está dentro de cada pessoa. Y la verdad está dentro de cada persona quiere hacer la diferencia en nuestra vida. Quer deixar Muchas personas quieren dejar algo porque ellos quieren hacer, e às vezes a pessoa están por estar. desesperada porque Y a veces la persona se desespera porque está diciendo, ¿para qué estoy viviendo? ¿La vida es solo esto? a vida é só assim. A vida não é só isso. La vida no es solo esto. Porque en cuanto nosotros no entramos en la llamada, en aquello que Dios quiere, Vamos nos sentir assim, nosotros siempre nos vamos a sentir así. ¿Qué estoy haciendo aquí? diferença nenhuma, né? Se eu Si estoy o no estoy, faço no hay ninguna diferencia. viver para Esto es porque estoy viviendo para mí. En el momento que comienzo a vivir para otras personas, pensando en las otras personas, entrar en el plan que Dios tiene para mí, eu sei, entonces ahí yo sé, y esta es la verdad, que su vida você não está hace la diferencia. Usted no está aquí por casualidad, Dios necesita de usted, y a través de su vida, aquello que usted habla, aquello que usted vive, usted va a tener su vida transformada. Ahí es como Pedro estaba diciendo, ahí la persona se siente más feliz, porque ahí siente, mi vida hace la diferencia. Yo no estoy aquí en vano. quando a pessoa morre, Cuando la persona muere, entonces quiere decir, yo estoy allá, alguna cosa diferença. Você hice la diferencia. não está a viver para uma casa e depois de morrer a casa, olha, ficou lá. Mira, se murió y después nadie más se acordó, Tinha lá um monte de dinheiro, mas agora ele se foi. pero ahora él se fue, Dinheiro, pronto. Mas esta pessoa mudou a minha vida. pero él cambió su vida. Encontrar a Deus. Então, Entonces, é importante que nós es tan importante nosotros entender y aprender a servir a Dios porque solo así va a encontrar la verdadera felicidad. Es verdad, y yo aprovecho Que eu compartilhei para decir algo que compartí en la reunión de hombres de negocios de la provincia. daquelas coisas que todos Que de aquellas cosas que todos sabemos, ¿no? tivemos na cabeça, mas às vezes Sabemos en la cabeza, pero sobe ao nosso coração o entendimento. en nuestro corazón Talvez o entendimento seja quizás el entendimiento sea el mismo, pero la vivencia es diferente. Y hay algo que es tudo aquilo que nós damos todo aquello que damos en el mundo, para, seja na profissão, sea en la profesión, tudo aquilo que damos no mundo, todo aquello que damos en el mundo, que tu dás, será mucho más aquello que tú das que aquello que tú recibes. Todo aquello que damos a Dios mais aquilo que tu va a ser mucho más de que lo que tú recibes. Y yo aprovecho para hablar a que las personas que están a tiempo integral muchas veces, a veces el diablo viene y trae algunos pensamientos. integral diz muitas vezes a ¿Qué dice a tiempo integral también? pessoa integral e que serve na igreja e dizem, Que sirven a la iglesia. Esto es los jueves, esto es mucho tiempo. Eso es un engaño del diablo, porque aquello que tú estás dando será poco en relación a aquello que Dios te va a dar, no solo la vida eterna, como Jesús dijo en Marcos 10, sino también ya en el presente siglo. Dios te va a dar mucho más. E nós também temos alguns vídeos Y nosotros también tenemos videos de grupos familiares, entonces vamos a ver algunos de esos videos. Vamos a ver con el primero. Vamos a ver. Vamos a ver. Buenas noches, apóstol. Buenas noches, familia Maná. Nosotros de aquí hablamos del grupo familiar online. Falamos de Geneve. Quem é de Geneve? Estamos hablando de aquí. Falamos de Suíte. Quem é de Suíte? ¿Quién es de Suite? Inferno também. E temos ainda um cidadão do mundo. Y tenemos otro ciudadano. Vamos a fazer este vídeo. Nosotros estamos haciendo este video para agradecer al apóstol por la oportunidad que nos da Familiar online. de tener este grupo familiar online. Mas isso não foi de todo um impedimento No fue un impedimento para nosotros continuar a hacer el grupo familiar, continuarmos a levantar os braços do nosso pastor Helder Ferreira. para levantar los brazos de nuestro pastor Elder Ferreira para continuar a hacer la obra de Dios. Dou graças mesmo Y doy gracias a Dios por este momento todas as semanas que tenemos todas las semanas. Yo creo que cada persona en este grupo familiar ter esta oportunidade. es feliz también por tener esta oportunidad. Vamos continuar Todos van a continuar pessoas invitando más personas para que mais pessoas para que más personas puedan estar conectadas al grupo familiar. serem salvas. Más personas puedan ser salvas, curadas y libertas. Agora, novos convertidos Ahora los nuevos convertidos y después discípulos y después siervos de Jesucristo. Esa es nuestra misión aquí en la tierra.
Entonces nosotros queremos dejar un gran abrazo y un gran saludo a toda la familia. Deus abençoe. Dios los bendiga. Obrigada. Gracias. Então, grande abraço, então. Un gran abrazo entonces a Suiza. Aqui nós vemos exemplo Aquí vemos un ejemplo de cómo nosotros estamos funcionando ahora. países En muchos países están en confinamiento, la persona no puede tener este tipo de reuniones, entonces es así, isso com o Skype, com o Zoom, assim, en online. Skype, así online. Siendo así, nosotros estamos continuando, Grupos familiares, teniendo el grupo familiar, haciendo el papel, grupo familiar, transformar novo convertido. transformar al nuevo convertido en discípulo. Entonces, esto es para decir que Dios necesita de ti. Eso es lo que vamos a oír. Deus precisa de ti, Deus precisa de nós, Deus confia em ti, Deus confia em nós. E vasos nós somos em suas mãos, vazios de nós mesmos, cheios de Deus. Levar a água viva por todas as nações, levar as boas novas aos corações. Deus precisa de ti, Deus precisa de nós, Deus confia em ti, Deus confia em nós. A chamada de Deus é ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura, e Ele estará contigo todos os dias. Foram as palavras do Senhor Jesus. Deus precisa de ti, Deus precisa de nós, Deus confia em ti, Deus confia em nós. Aleluia, Jesus vive, a morte Ele venceu. Aleluia, Jesus vive, Ele ressuscitou. Aleluia, Jesus vive, a morte Ele venceu. Aleluia, Jesus vive, Ele ressuscitou. Deus precisa de ti. Ai, Deus precisa de si, de mim, Dios necesita de ti, de mí, todos somos llamados por Dios. Con base de lo que el obispo Pedro y mi esposa hablaron, yo quería mostrar que nosotros realmente entrenamos líderes y colíderes para liderar los grupos familiares. Portanto, nós temos Y esto es muy importante. visão, Tener el curso de visión, curso de diáconos. Enseñamos muchas cosas, enseñamos a cómo hacer discípulos, enseñamos las doctrinas rudimentales de Cristo y tenemos un manual de grupos familiares. até temos dois. Que é para o Tenemos dos, uno que es para el líder, que tiene más explicación, y el otro más reducido para las personas del grupo familiar, acompañar las lecciones. O projeto de seguros familiares é lindíssimo e hoje estamos El proyecto de grupo familiar es lindo y nosotros estamos creciendo más a través de Skype via internet, y vía internet, o país ainda as coisas estão fechadas, porque hay cosas que están cerradas, porque en verdad las personas acabamos por crecer porque las personas estão as suas casas, dan su casa, las personas están en casa. Entonces, si así nosotros reunimos las personas e convidam os amigos, e invitan a los amigos, toda a parte, e se você ainda não deu a sua casa para o grupo familiar, faça isso. haga eso. O WhatsApp ou SOS, SOS, sua casa, ou a sua casa, su casa, para un grupo familiar o usted mismo ser entrenado. Ah, pero yo asisto vía internet satélite. o vía satélite. Bien. Nós também damos cursos, Hoy nosotros también damos cursos a distancia. porque temos cursos Pues hacemos y damos, enseñamos via internet vía internet. e muita gente pode estar onde quiser. Y muchas personas pueden estar donde quiera y la persona va acompañando. Ella habla a los amigos. Hoje vive de outra maneira. El mundo hoy vive de otra manera, entonces es un proyecto lindo y ya no hay barreras. Livros também existe no formato digital. También existe en formato digital. Estudar,
Estudiar es muy fácil, ser entrenado. e começar a pregar o Evangelho. Há um caso recente Hay un caso reciente que es Ven aquí, Kristen, que es aquella hermana donde vimos da Bolívia, né? de Bolivia, ¿no? É da Bolívia? ¿Es de Bolivia? Está onde? ¿Ella dónde está? Então mostramos este vídeo. Ela tem boa nessa. Ella está en Buenos Aires, Tem família? pero tiene familia. Não é família. Não sei se No son familia. é um novo convertido. Es un nuevo convertido que fue para Bolivia y él dijo que quería ser acompañado. Entonces la hermana que está en Argentina, 2.000 kilómetros de la casa de este hermano, fue para su tierra. Está teniendo éxito maravilloso porque desde ahí ya nacieron varios grupos familiares con varias personas en varias casas. E daí também já abriu uma. Y de ahí también ya abrió otro grupo familiar más. Es lindo, es un proyecto muy lindo. Entonces haga parte de eso, sea un siervo de Dios porque esto es muy, muy importante. Hay otra música Dia que dice un día, que tiene que ver con un paisaje bíblico que dice un día, quando chegarmos ao céu, Dios cuando lleguemos al cielo nos va a separar a los que sirvieron a Dios, usaron sus talentos para ayudar a Dios. Ellos van a ser llamados de siervos buenos y fieles y los otros no. Los otros van para el infierno porque van para el servicio. Eso no es nada bueno. Entonces vamos a servir a Dios, vamos a entregar nuestras vidas para ser entrenados para servir a Dios. Hay mucha gente que, por ejemplo, vive en un país, no sé, en China, en India ya tenemos, Pakistán ya tenemos, Afganistán, en Rumania, en Turquía, Marruecos también ya comenzamos a tener. Y usted dice, pues yo estoy aquí, me gustaba ser entrenado. Entonces haga eso y verá que así como el obispo Pedro habló, usted va a ser feliz como nunca antes porque Dios bendice a una persona cuando sirve a Dios. Dios protege a la persona. Cuando nosotros ayudamos al prójimo, Dios abre puertas, Dios abre caminos que estaban cerrados. Es maravilloso. La música dice siervo bueno y fiel, y yo creo que todos nosotros vamos a estar allá en ese lugar oyendo a Jesús diciendo, sí, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Desperta o dom que há em ti, pois Deus quer te utilizar. Os talentos que tu tens, irmão, para Deus os vais usar. Há uma coroa para ti e para aquele que venceu. Certamente ouvirás Jesus um dia dizer: servo bom e fiel, trabalhaste com fervor, no pouco foste fiel, servindo ao teu Senhor. Servo bom e fiel, trabalhaste com fervor, no pouco foste fiel, desempenhaste o teu papel, sobre muito te vou pôr. Servo